Estás a punto de entrar en un espacio sagrado, donde la palabra de Dios habla, consuela y transforma. Si estás aquí, no es por casualidad. Suscríbete ahora, porque este canal puede ser tu refugio espiritual. Dale me gusta a este video, para que más vidas reciban esta palabra de esperanza. Y comenta ahora mismo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Toma aire, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, como si algo invisible hubiera tocado tu alma mientras dormías? ¿Te has preguntado si ese sueño extraño, inquietante o profundamente emotivo era solo fruto de tu mente, o si en realidad venía del cielo? Y si te dijera que Dios podría estar hablándote a través de tus sueños, que mientras tú duermes, el Espíritu Santo está susurrando secretos eternos a tu corazón, tratando de mostrarte caminos, advertencias, promesas y respuestas que en la vigilia no pudiste comprender? Hay un mundo invisible que se mueve mientras cierras los ojos. Hay un lenguaje espiritual que opera en la oscuridad, cuando todo calla, cuando el cuerpo reposa, pero el alma permanece despierta. Y si te dijera que esta noche podrías recibir un mensaje divino que cambie el rumbo de tu vida. Este video es un viaje hacia lo invisible, hacia lo que muchos ignoran o descartan, pero que tiene el potencial de transformar tu fe, tu entendimiento espiritual y tu relación con Dios. En las próximas palabras, vamos a descubrir lo que la Biblia dice sobre los sueños, lo que los profetas vivieron en sus noches de descanso, lo que Dios reveló mientras el hombre dormía. Vamos a abrir las puertas de la noche, pero no de una noche común, sino de una noche santa, porque hay sueños que no nacen en la mente, sino en el corazón de Dios. Hay personas que viven agobiadas, cargadas, llenas de preguntas sin respuesta. Van de un lado a otro buscando señales, buscando entender qué es lo que Dios quiere de ellas. Pero lo que no saben es que la respuesta quizá ya llegó, quizá en aquella noche, en aquel sueño que les causó escalofríos, o en Isaemogen, que no lograron olvidar. Y si Dios ya te habló y tú no supiste escucharlo, hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más poderosos y olvidados de la vida espiritual: los sueños como canales divinos. ¿Te atreves a abrir tu alma a esta verdad? ¿Estás listo para interpretar lo que Dios ha estado mostrándote mientras dormías? A lo largo de este video, recorreremos 18 momentos bíblicos donde el sueño fue una ventana entre el cielo y la tierra. Cada uno de esos momentos tiene algo que decirte hoy. No estás aquí por casualidad. Este video es una cita divina. Dios quiere enseñarte a escuchar su voz cuando nadie más habla. Te revelaré secretos que no se predican en púlpitos, ni se explican en seminarios. Son tesoros escondidos que solo los que tienen hambre espiritual logran encontrar. Y tú, que estás viendo esto, ya estás buscando. Lo sabías. Los que buscan, hallan. Jesús lo prometió, pero no todos buscan en el lugar correcto. Hoy estás donde debes estar. Si te quedas hasta el final de este estudio, no solo aprenderás a interpretar mejor tus sueños, sino que recibirás herramientas espirituales para discernir la voz de Dios en cada uno de ellos. Y si eres fiel en este proceso, puede que esta misma noche tengas un sueño diferente. Uno que venga del cielo, uno que cambiará algo profundo en ti. Y si la respuesta que le pediste a Dios llega esta noche, mientras duermes, ¿estás dispuesto a recibirla? ¿Estás listo para entenderla? Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar una frase muy especial que va a declarar tu fe y activar tu compromiso espiritual con este mensaje. Dios habla en mis sueños. Comenta esa frase ahora mismo. Escríbela como una oración pública, como un acto de fe.
Al hacerlo, estás diciendo al cielo que tú estás atento, que tú estás dispuesto, que tú anhelas escuchar la voz de tu Creador incluso mientras duermes. Y aprovecha también para dar me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces por las almas que necesitan esta palabra. Porque al darle like, estás obligando al sistema de YouTube a enviar este mensaje a más personas que, como tú, necesitan una respuesta de Dios. Estás participando en un ministerio de alcance digital. Y eso es algo que honra a Dios. Felicidades por formar parte de este propósito. Qué bendición que estés aquí. ¿Y sabes qué más? Cuando tú te suscribes a este canal, no solo estás siguiendo contenido, estás entrando a una familia espiritual. Muchas personas que ven estos videos no tienen una iglesia cerca, no tienen un pastor a quien acudir, no tienen hermanos que les acompañen. Este canal es, para muchos, un faro en medio de la noche. Por eso, suscribirte y compartir es más que un clic. Es un acto de amor al prójimo. Es una siembra en el reino de los cielos. Comenta ahora también pase en Cristo, como todos nuestros hermanos hacen antes de cada estudio. Es un código espiritual que nos une, una declaración de que entramos juntos en esta búsqueda divina. Y quiero decirte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este estudio puede tener en ella la clave para desbloquear una bendición que estás esperando desde hace tiempo. No dejes el video a la mitad. Lo que viene puede ser lo que tu alma tanto necesita. Haz este compromiso ahora mismo. Este no es un video cualquiera, es una cita con el cielo. Estamos a punto de comenzar este viaje espiritual. Serán 18 momentos bíblicos llenos de revelación. En cada uno, una nueva llave. En cada uno, una nueva posibilidad de escuchar la voz de Dios. Este mensaje no es para todos, es para aquellos que creen que incluso en la oscuridad, Dios sigue hablando. Es para los que saben que no todo sueño es un juego de la mente. Algunos son el lenguaje del Espíritu. No pausaré más. Si estás listo, cierra tus ojos un momento y dile al Señor: háblame en esta noche. Señor, estoy atento. Quiero escuchar tu voz. Comenzamos ahora. El sueño de Jacob en Betelán. Jacob huía de su hermano Esaú. Su corazón estaba cargado de temor, de culpa, de incertidumbre. Dejó atrás su hogar, su familia, su identidad, y se encontró en un lugar desierto, solo, sin saber lo que el futuro le reservaba. Cuando la noche cayó, Jacob no tenía cama, ni abrigo, ni dirección, solo una piedra como almohada y el cielo como techo. Y fue en esa condición, quebrantado y vulnerable, que Dios eligió hablarle. No con palabras humanas, no con truenos ni fuego. Dios le habló en sueños. La Escritura dice, en Génesis 28, que Jacob soñó con una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la cima de esa escalera estaba el Señor, que le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. En la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y añadió: yo estoy contigo. Take por donde quiera que vayas. ¿Puedes imaginar eso? En el momento más oscuro de su vida, Jacob no recibió condena, sino promesa. No recibió juicio, sino compañía divina. Dios no esperó que Jacob estuviera fuerte o limpio. Le habló cuando estaba débil, sucio, asustado y solo. Y lo hizo mientras dormía. ¿Qué quiere decirte esto a ti, que estás viendo este video? Tal vez has tenido sueños confusos. Tal vez no entiendes por qué soñaste con un camino largo, con una escalera, con ángeles o con un lugar desconocido. Pero ahora entiendes. Dios puede usar el lenguaje del sueño para mostrarte que Él está. Aunque te sientas solo,
Aunque hayas tomado decisiones equivocadas, aunque tengas miedo del futuro, Dios no te ha abandonado. Él aún habla, aún revela, aún promete, y muchas veces lo hace en sueños. Jacob despertó de su sueño y dijo algo poderoso: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Y si ese fuera también tu caso? ¿Y si Dios ha estado cerca y tú no lo habías notado? ¿Y si esa noche en que soñaste algo extraño, Dios estaba intentando decirte algo? Muchos ignoran los sueños, pero Jacob no lo hizo. Elant, que ese lugar no era común, lo llamó Bitol, que significa casa de Dios. Quizás tú has soñado con lugares, escaleras, caminos, personas que no reconoces, pero no todo es casualidad. Cuando hay carga espiritual, cuando hay movimiento celestial en tus sueños, puede ser que Dios está queriendo abrir tus ojos. La escalera que Jacob vio es figura de Jesús, el único camino entre el cielo y la tierra. Los ángeles que suben y bajan son símbolo del acceso espiritual que se abre cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios. Y tú, que estás viendo esto, necesitas saber, no estás solo en tu desierto. Tal vez este video ha llegado a ti en una etapa como la de Jacob. Tal vez no sabes a dónde ir. Te sientes cansado, agotado, sin dirección, pero esa es precisamente la condición que prepara tu espíritu para escuchar. Cuando el orgullo cae, cuando el ruido se apaga, cuando todo se vuelve silencio, ahí es donde Dios habla. Y muchas veces lo hace mientras duermes. Qué maravilloso es pensar que mientras el cuerpo duerme, el alma puede recibir promesas. Que mientras tú descansas, Dios trabaja. Que mientras cierras los ojos, los del cielo se abren para ti. Jacob no soñó porque era especial, soñó porque estaba dispuesto. El sueño vino en la noche más dura, y eso nos muestra algo. El sueño que viene de Dios no necesariamente llega cuando todo va bien. Muchas veces llega cuando todo parece mal. ¿Te has sentido como Jacob, solo, en el desierto, con el corazón cargado? Entonces, estás en el lugar perfecto para recibir una visión celestial. Y cuando despiertes, quizás digas como, Dios estaba aquí. Y no lo sabía, pero ahora lo sabes. Ahora estás aprendiendo a ver las señales. Ahora estás desarrollando sensibilidad espiritual. Y eso, querido hermano, puede cambiar toda tu vida. Porque cuando entiendes que Dios habla en los sueños, empiezas a dormir con expectativa, con oración, con apertura espiritual. Por eso, hoy quiero que vayas a dormir de una manera diferente, que pongas una piedra como altar, no como almohada, y le digas al Señor, háblame en sueños, como hablaste a Jacob, muéstrame tu camino, recuérdame tus promesas, reafirma tu pacto conmigo. Y si lo haces con fe, prepárate, porque Dios aún habla. Aún suben y bajan ángeles. Escaleras entre el cielo y la tierra. Y esto es apenas el comienzo. El sueño del faraón y la interpretación de José. Había en Egipto un hombre que lo tenía todo en poder, riquezas, un trono y miles de sirvientes que le obedecían sin cuestionar. Sin embargo, en una noche determinada, ese hombre, el faraón de Egipto, fue profundamente perturbado. Soñó, y ese sueño no era uno cualquiera. Era tan inquietante, tan extraño, tan fuera de lo común, que al despertar no pudo ignorarlo. Vio vacas gordas y luego vacas flacas que devoraban a las gordas, espigas llenas y hermosas que eran consumidas por espigas secas y marchitas. El rey del imperio más poderoso del mundo fue sacudido por un mensaje que no comprendía. ¿Y qué hizo el faraón? Llamó a sus sabios, a sus magos, a sus intérpretes, pero ninguno pudo dar sentido a lo que había soñado. Hasta que alguien recordó a un hombre hebreo, encarcelado injustamente, pero lleno del Espíritu de Dios.
José fue llevado ante el faraón, no por mérito propio, sino por propósito divino. Y lo que ocurrió después reveló un principio eterno. Cuando el cielo quiere hablar, ni el poder ni el conocimiento humano bastan para entenderlo. Solo el discernimiento espiritual puede traducir los susurros de Dios. José escuchó el relato del sueño y no dudó. Sabía que aquello venía de lo alto. Era un aviso celestial sobre lo que vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre devastadora. Y con sabiduría, José no solo interpretó el sueño, sino que entregó una estrategia para salvar a millones. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que imaginas. El sueño del faraón fue una advertencia, y los sueños que Dios permite en tu vida también pueden serlo. No todos los sueños que perturban son pesadillas sin sentido. Algunos son gritos del cielo, alertas espirituales, advertencias que pueden salvar tu vida si aprendes a interpretarlas. ¿Cuántas veces te has despertado sudando, con el corazón acelerado, con la sensación de que ese sueño tenía algo más? ¿Y cuántas veces lo has ignorado, pensando que solo era producto del estrés o de tus pensamientos? Why sí, como el faraón, estás recibiendo mensajes de Dios, pero no sabes interpretarlos. Aquí es donde entra el principio de José. No basta con soñar, hay que tener discernimiento. Por eso este estudio es importante, porque está entrenando tu espíritu para que no solo sueñes, sino que entiendas, para que sepas cuando Dios te está hablando y qué debes hacer con lo que Él te revela. Porque un sueño que viene del cielo no solo es para inquietarte, es para prepararte. El faraón podría haber ignorado el sueño, pero eligió buscar significado, y tú también puedes hacer lo mismo. Porque si estás atento, Dios puede advertirte antes de cada crisis, puede darte dirección antes de que venga el caos, puede mostrarte oportunidades que otros no ven. ¿Sabes qué más? Faraón tenía todo el poder, pero necesitó de un hombre que tenía al Espíritu de Dios. El poder no garantiza comprensión espiritual. Solo una vida rendida a Dios, como la de José, puede recibir la revelación necesaria. ¿Y tú? ¿A quién estás consultando cuando tienes un sueño inquietante? ¿Estás acudiendo a lo espiritual o lo estás dejando pasar como algo trivial? El sueño del faraón cambió el destino de una nación, pero fue el discernimiento de José lo que activó la respuesta. Hoy, tú estás aprendiendo a ser como José. Estás siendo equipado por el Espíritu Santo para escuchar, interpretar y actuar, porque los sueños no siempre traen mensajes agradables, pero siempre traen oportunidades si son enviados por Dios. José no se aprovechó del sueño para exaltarse, usó su don para servir, para proteger, para bendecir, y por eso Dios lo levantó. Quizás Dios también te ha dado sensibilidad espiritual, pero te falta dirección. Tal vez estás llamado a ayudar a otros a entender lo que Dios les está diciendo. O tal vez, como el faraón, estás a punto de recibir una revelación que te va a posicionar para enfrentar algo que viene. Recuerda esto: cuando Dios revela, también equipa. Cuando Él habla en sueños, no lo hace para confundirte, sino para guiarte. Pero necesitas estar alerta, porque muchos sueños vienen disfrazados. No son literales, sino simbólicos, como las vacas y las espigas del faraón. Lo que parece confuso en la superficie tiene un significado profundo cuando lo traes ante Dios. Por eso, cada vez que sueñes algo que no entiendes, no lo deseches. Anótalo, anora, pregunta, pide discernimiento, porque puede que en ese sueño haya una semilla de futuro, una palabra de advertencia, una instrucción divina. Y no olvides que el sueño de un hombre poderoso no tuvo valor hasta que se encontró con un hombre espiritual. Que tu corazón no se llene de miedo, sino de sabiduría, porque Dios no solo quiere hablarte, quiere prepararte y
Esta enseñanza es apenas una de muchas señales que el cielo quiere que comiences a ver. El sueño de Salomón en Gabaón era una noche como cualquier otra, pero para Salomón, recién ungido rey de Israel, sería una noche decisiva. En un Reyes 3, la Escritura nos dice que Salomón subió a Gabaón para ofrecer sacrificios al Señor. Lo que él no sabía es que ese acto de devoción abriría una puerta celestial. Aquella noche, mientras dormía, el Señor se le apareció en sueños, no con símbolos, ni enigmas, ni parábola. Dios habló directamente a su corazón. Le hizo una pregunta tan poderosa que hasta hoy resuena en los oídos del alma. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirías tú si Dios te hiciera esa pregunta esta noche en sueños? Dinero, salud, un milagro, la restauración de algo perdido, venganza, paz. Salomón, ante esta oportunidad divina, no pidió larga vida, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos. Pidió algo que solo los que temen al Señor valoran, sabiduría. Dijo: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y esta respuesta agradó tanto a Dios que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honra y paz en sus días. Todo esto comenzó con un sueño. Esta historia te enseña algo fundamental. Hay noches que no son comunes, hay sueños que abren puertas, hay palabras que, aunque dichas en lo oculto del espíritu, cambian realidades visibles. Dios aún habla en sueños, y a veces no viene a advertirte, sino a ofrecerte. Pero debes estar preparado. Salomón pudo haber ignorado su sueño, pudo haberlo tomado como una simple fantasía, pero no lo hizo. Lo honró. Entendió que el cielo se le había acercado en la noche, y su corazón respondió con reverencia. ¿Y tú, cómo reaccionas cuando sueñas algo que parece tener peso espiritual? ¿Pasas de largo? ¿Lo minimizas? ¿O te postras y buscas significado? En esta historia hay un detalle que no puedes ignorar. Salomón soñó después de ofrecer un sacrificio. ¿Y si tus actos de adoración durante el día preparan el terreno para lo que Dios quiere revelarte durante la noche? ¿Y si la manera en que oras, alabas y te entregas a Él determina qué clase de sueños vas a recibir? ¿Y si el secreto para que Dios te hable mientras duermes está en cómo vives mientras estás despierto? A veces soñamos cosas que tienen raíces espirituales, pero no somos capaces de interpretarlas, porque no hemos cultivado un corazón como el de Salomón. Un corazón que no busca lo suyo, sino el bien de otros. Un corazón dispuesto a recibir dirección más que bendición. ¿Sabes cuán poderoso sería tu caminar si tu deseo más profundo fuera ser guiado por Dios, más que ser recompensado por Él? Salomón entendió algo que muchos aún no comprenden: que la sabiduría no es solo inteligencia, es un regalo celestial que te hace ver lo que otros no ven, discernir lo que otros no perciben y actuar con justicia donde otros solo reaccionan con emotion. Esta noche, cuando vayas a dormir, quiero que pienses en esto. Y si Dios se te apareciera y te dijera: pide lo que quieras que te dé, ¿cuál sería tu respuesta? Y más aún, ¿estás preparado espiritualmente para oír esa pregunta? Porque no vendrá en medio del ruido, vendrá en el silencio, no vendrá en la prisa, vendrá en la quietud, no vendrá cuando estés corriendo, vendrá cuando descanses. En el sueño de Salomón fue más que una experiencia espiritual, fue un punto de partida. Fue la validación de un corazón humilde y un deseo puro. Fue la prueba de que Dios no solo habla, sino que premia los corazones alineados con su voluntad. Tú también puedes tener sueños como ese, pero no porque los merezcas, sino porque los anhelas. Dios no se aparece
a los que quieren jugar con lo sagrado, se aparece a los que lo buscan de verdad. Y si tú estás viendo este video hasta aquí, es porque estás buscando, tal vez no lo sabías, pero tu espíritu tiene hambre, y Dios responde a los hambrientos antes de dormir esta noche. Repite esta oración al Señor: si me hablas en sueños, que mi alma sepa escucharte. Dame sabiduría, como le diste a Salomón. No sabes lo que ese tipo de oración puede abrir en lo espiritual, porque hay sueños que no solo te revelan algo, te posicionan para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Y recuerdan, fue en Gabaón, después de un acto de entrega, que Salomón soñó con Dios. Tal vez hoy tu Gabaón no sea un monte sagrado, pero puede ser tu cuarto, tu cama, tu oración sincera antes de dormir. Prepárate, porque si haces espacio para lo divino vendrá. El sueño de Nabucodonosor y la piedra no cortada por manos humanas. Nabucodonosor era el rey más temido y poderoso de su tiempo. Gobernaba con mano de hierro y construía un imperio que pretendía ser eterno. Desde su trono en Babilonia podía mover ejércitos, destruir naciones y levantar estatuas de oro que reflejaran su gloria. Sin embargo, ni todo su poder, ni toda su riqueza pudieron impedir una noche de inquietud, porque una noche el rey soñó, y ese sueño lo perturbó tan profundamente que despertó sin paz, sin comprensión, sin consuelo. En Daniel 2, la Biblia relata que Nabucodonosor soñó con una gran estatua, cabeza, duorau, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados con hierro y barro. De pronto, una piedra se desprendía, no cortada por manos humanas, y golpeaba la estatua en los pies, derribándola por completo. El rey se levantó con el alma sacudida. Sabía que no era un simple sueño. Había en él algo sagrado, algo aterrador. Una vez más, ningún sabio, astrólogo o adivino del imperio pudo decirle su significado, hasta que apareció un joven hebreo, prisionero del exilio, Daniel, un hombre que no tenía poder, pero tenía una vida conectada con el cielo, y fue a él a quien Dios le reveló el sueño y su interpretación. Daniel explicó que la estatua representaba los reinos del mundo, uno tras otro, poderosos, brillantes, pero todos pasajeros, y que la piedra que los destruía simbolizaba el reino de Dios, un reino que no tendría fin, que no sería gobernado por manos humanas, y que crecería hasta llenar toda la tierra. ¿Puedes percibir la profundidad de esta revelación? Este sueño sigue hablando, porque tú también vives en medio de un mundo de estatuas. Son sistemas que se creen eternos, gobiernos que se piensan invencibles, estructuras humanas que parecen inamovibles, pero llegará el día, quizá más pronto de lo que imaginas, en que todo eso será removido por la piedra del reino eterno. Y porque este sueño es importante para ti, que estás aquí buscando escuchar a Dios a través de tus propios sueños, porque te enseña algo esencial. Dios no solo habla en sueños personales, a veces usa los sueños para mostrar el destino de pueblos, naciones y generaciones. Hay sueños que te sacuden porque no solo tienen que ver contigo, tienen que ver con lo que está por venir. Hay sueños que llevan una carga profética, que anuncian cambios en el tiempo, transiciones en el mundo espiritual. Tal vez has soñado con cosas que no entendiste, edificios cayendo en estatuas, rompiéndose, piedras que se mueven. Tal vez, como Nabucodonosor, te has despertado inquieto, sin paz. Pero no siempre el sueño es el problema. A veces es la interpretación lo que falta. Y por eso Dios está usando este video para abrir tus ojos, para decirte: y no deseches lo que no entiendes.
Preguntan, pidan, ora, porque hay revelaciones escondidas, esperando ser desatadas en tu vida. Y que podemos aprender de Daniel, que solo un corazón íntimo con Dios puede recibir visiones tan elevadas. Daniel no tenía poder político, pero tenía comunión espiritual. Era un hombre de oración constante, de humildad, de fe firme. Por eso Dios le confió secretos que ni los reyes podían comprender. Hoy, más que nunca, el mundo está lleno de estatuas, ídolos, vanidad y sistemas humanos. Pero hay una piedra que viene, no cortada por manos humanas, una piedra que representa a Cristo, la roca viva. Él vendrá y derribará todo lo que es falso, todo lo que es corrupto, todo lo que se opone al reino, y tú necesitas estar preparado, porque a veces esa piedra también viene a tu vida personal, a destruir lo que construiste fuera de la voluntad de Dios, a derribar tus propias estatuas internas, a deshacer lo que no fue edificado sobre la roca. Este sueño no fue solo para Bigfoot, fue una advertencia para todos los tiempos. Hoy, mientras tú ves este estudio, tal vez Dios te está hablando de tu futuro, de lo que Él quiere hacer contigo. Tal vez quiere mostrarte que lo que tú pensabas que era sólido no lo es, y que solo su reino permanecerá. Así que, te pregunto, ¿estás construyendo tu vida sobre oro, plata, bronce, hierro, o sobre la piedra? Porque todo lo demás se derrumbará. Solo el reino de Dios permanecerá. Y si esta palabra te ha estremecido, es porque el Espíritu Santo te está revelando algo. Tal vez no es una estatua lo que viste en tu sueño, pero sí una figura que se desmoronaba, un sistema que colapsaba, una piedra que venía de lo alto. Presta atención, porque puede que estés soñando con la segunda venida, con el juicio, con el reino o con tu propia transformación espiritual. Este sueño nos recuerda que todo lo que es humano es temporal, pero todo lo que nace del cielo es eterno. El sueño del pan de cebada del soldado madianita. La escena es peculiar. Un campamento enemigo, miles de soldados listos para atacar, y un pueblo de Dios temeroso, numéricamente inferior y aparentemente sin oportunidad alguna de vencer. Gedeón, el juez de Israel, había reunido a su pequeño ejército, pero aún necesitaba una señal, una confirmación celestial de que Dios realmente iba con ellos. Y entonces ocurre algo sorprendente. En medio de la noche, en el campamento de los madianitas, los enemigos, Dios le habla a uno de ellos en sueños. La historia está en Jueces 7. Anjún, soldado madianita, se despierta, agitado, después de soñar algo tan extraño como significativo en he aquí, tuv, sueno, y he aquí un pan de cebada, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a una tienda, y la golpeó, de tal manera que cayó la trastornó, de arriba a abajo, y la tienda cayó. Su compañero, también madianita, le responde: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Sí, lo que acabas de leer es real. Dios usó el sueño de un soldado enemigo para confirmar la victoria de su pueblo. No solo eso, permitió que Gedeón, oculto, escuchara esa conversación. Fue ese sueño, esa señal sobrenatural, la que encendió el espíritu de Gedeón y lo llenó de valentía para la batalla. Ese sueño fue el punto de quiebre entre el miedo y la fe. ¿Y qué significa este mensaje para ti, que estás aquí tratando de entender cómo Dios habla en sueños? Significa que Dios puede usar cualquier sueño, en cualquier persona, en cualquier contexto, para cumplir sus propósitos eternos. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser el más fuerte, el más sabio o el más espiritual. Si Dios quiere hablarte, lo hará. Si Él quiere confirmarte, lo hará de la forma más inesperada, incluso a través de los sueños de tus enemigos. En Él, pan de cebada
Era un alimento pobre, considerado lo más bajo entre los granos. Era una figura de humildad. Ese pan que rodaba en el sueño era una imagen de lo improbable, de lo débil, de lo que nadie teme. Pero ese pan derribó la tienda enemiga. ¿No ves el paralelismo? Ese pan representaba a Gedeón y a su pequeño ejército. Representaba a los que no parecen poderosos, pero que tienen a Dios de su lado. Representaba a los que, como tú, han sido subestimados, rechazados, heridos, pero que están ungidos para vencer. Tal vez tú también te sientes como ese pan de cebada, insignificant, sin fuerza, sin valor. Tal vez no te ves capaz de pelear las batallas que tienes por delante, pero lo que tú ves como debilidad, Dios lo ve como una estrategia divina, porque cuando Él está contigo, incluso lo más simple puede derribar al gigante. Y quiero que recuerdes esto. Fue un sueño lo que encendió el corazón de Gedeón. No fue una visión, no fue una palabra audible del cielo, fue un sueño ajeno, escuchado en el momento justo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios puede darte señales incluso a través de terceros, que tu respuesta puede estar oculta en una conversación, en un testimonio, en un sueño que no fue tuyo, pero que fue enviado por Dios para ti. Por eso, cuando sientas que te falta fe, pídele a Dios que te hable, que te dé una señal, aunque te revele algo, incluso si es en los sueños de otros, porque Él no está limitado. Él es creativo. Él conoce tu corazón. Y si necesitas una confirmación, Él sabrá cómo hacerla llegar. ¿Y tú? ¿Has tenido sueños donde lo débil se levanta contra lo fuerte? ¿Has visto caer torres, tiendas, estructuras que parecían indestructibles? ¿Has soñado que algo pequeño, insignificant, provocaba una gran victoria? Tal vez esos sueños no son producto del azar. Tal vez son símbolos de lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás tú eres ese pan de cebada. Humilde, pero imparable, Gedeón volvió al campamento con una fe renovada. Ya no temía, ya no dudaba. Sabía que Dios estaba con él porque escuchó un sueño. Y ese sueño lo activó, lo encendió, lo empujó al propósito. Eso es lo que también puede pasar contigo. Así que si has estado esperando una señal, tal vez ya la has recibido. Tal vez este mismo video es esa señal. Tal vez el sueño que tuviste hace días y que no entiendes aún es el pan de cebada que derribará lo que hoy te oprime. Abre tu corazón, porque a veces el mayor mensaje de Dios viene en la forma más inesperada. El sueño de José, esposo de María José, era un hombre justo. No era un profeta, ni un rey, ni un sacerdote. Era un carpintero, un trabajador común, con una vida sencilla, sueños humanos, planes normales. Y sin embargo, fue precisamente a él a quien Dios eligió para una misión celestial, a custodiar a Jesús, el Salvador del mundo. ¿Y cómo comenzó todo? Con un sueño. La historia está en Mateo, la 1 y 18, menos 25. José estaba comprometido con María, pero antes de vivir juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Imagínate la angustia, la confusión, la humillación. José pensó en dejarla en secreto para no exponerla, porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo iba a creer que lo imposible, lo sobrenatural, lo milagroso, había ocurrido justo en su prometida? El alma de José estaba revuelta, el corazón hecho pedazos, y en medio de ese caos emocional Dios la habló. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así fue como el cielo interrumpió su noche, no con truenos, ni apariciones gloriosas, con un sueño, un mensaje directo, preciso,
reveladora, y todo cambió. José despertó, entendió y obedeció. Esta historia tiene un peso inmenso, porque revela que Dios puede intervenir en medio de tus crisis emocionales, no solo para consolarte, sino para revelarte tu propósito eterno, y muchas veces lo hará mientras duermes. José no estaba orando en el templo, no estaba ayunando en el desierto, estaba dormido, y Dios vino a él con dirección. ¿Y tú? ¿Has tenido momentos donde tus emociones nublan tu fe? ¿Has estado a punto de tomar decisiones importantes motivado por el miedo, la duda o el dolor? José iba a dejar a María, y si lo hubiera hecho, habría abortado sin querer el llamado más sagrado de su vida. Pero un sueño lo rescató. Dios usó el sueño para alinear a José con su destino. Tú también necesitas esa clase de alineación. Tal vez estás a punto de abandonar algo que tiene valor eterno porque no lo entiendes completamente. Tal vez estás caminando con el corazón herido, pensando en tomar una decisión que parece justa, pero que no es la voluntad de Dios. Y este mensaje es para ti, porque el mismo Dios que le habló a José quiere hablarte también. Y si esta noche, mientras duermes, Dios te muestra lo que aún no comprendes, y si lo que hoy te duele, mañana se revela como parte de un plan mayor, y si lo que estás a punto de abandonar es justamente lo que traerá a Cristo a tu mundo. Dios confió en José, le habló como a un amigo, le reveló un misterio eterno. ¿Y qué hizo José? Obedeció, sin preguntar más, sin resistirse, sin pedir garantías, y esa obediencia silenciosa cambió el curso de la historia. No todos los llamados vienen con trompetas. Algunos vienen con un sueño en la noche y una decisión al despertar. José soñó, no una, sino varias veces, con instrucciones del cielo, y obedeció cada una de ellas. Cuando Herodes quería matar al niño Jesús, Dios le habló de nuevo en sueños: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Y más adelante, otro sueño le reveló cuando era seguro volver. En total, José recibió al menos 4 sueños que guiaron su vida y protegieron el propósito divino. ¿Te das cuenta? Un hombre común en una vida discreta. Sin embargo, sueños sagrados lo conectaron con el cielo. Eso puede pasar contigo, porque no necesitas un título para escuchar a Dios. Solo necesitas un corazón obediente, una vida dispuesta, un oído que escuche en la quietud. A veces, Dios no habla en el día porque quiere que escuches en la noche, porque en el sueño, tus defensas bajan, tus ruidos se apagan, y tu espíritu está más abierto. Por eso, no debes subestimar lo que sueñas. José salvó al Salvador del mundo gracias a un sueño. Tal vez Dios ya te ha estado hablando, pero no has comprendido que los sueños que tienes no son aleatorios. Tal vez llevas tiempo recibiendo señales que ignoras, como José al principio, pensando que se trata solo de emociones, de ansiedad, de imaginación. Pero no, el Espíritu Santo habla y quiere hablarte a ti. Por eso, antes de dormir esta noche, ora como José debió haber orado. Señor, si quieres hablarme, estoy dispuesto a escuchar. Aunque sea en sueños, guíame. Y cuando despierte, dame el valor para obedecer. A veces, los sueños que cambian tu vida no son los que tú buscas, sino los que Dios te regala en medio de tus crisis. Y recuerda esto: la paz que estás buscando puede estar esperando en el mensaje de tu próximo sueño. El sueño de los sabios de Oriente. La historia de los sabios de Oriente es ampliamente conocida por su conexión con el nacimiento de Jesús. Ellos vieron una estrella en el cielo y, movidos por ese signo, emprendieron un largo y arduo viaje desde tierras lejanas. Su propósito: adorar al rey recién nacido. Pero lo que muchos olvidan es que, en medio de esa travesía, Dios también
Let's have. En sueños, después de encontrar al niño Jesús y postrarse ante él, ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Hasta ahí parece el cierre perfecto de una historia, pero había un peligro oculto. El rey Herodes, que había fingido interés en adorar al niño, en realidad quería matarlo. Herodes había dado instrucciones a los sabios para que regresaran y le dijeran dónde se encontraba el niño, pero Dios intervino. Mateo 2:12 dicen: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es una enseñanza poderosa. Dios no solo guía tus pasos, también puede proteger tu camino a través de los sueños. Los sabios no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Israel, no eran profetas ni sacerdotes, eran buscadores, personas que habían seguido una señal, una estrella menos, y que estaban abiertas a oír la voz de Dios. Y Él les habló, les reveló el peligro oculto, les mostró otro camino. Esto debería hacerte reflexionar profundamente, porque tal vez tú también estás en una búsqueda. Quizás también estás siguiendo una estrella, una señal que sentiste de parte de Dios, una intuición espiritual, un llamado que no puedes explicar con palabras. Tal vez sientes que estás cerca del propósito, pero también percibes amenazas en voces disfrazadas de buenas intenciones, caminos que parecen seguros, pero esconden muerte. Y si no escuchas la dirección de Dios, podrías perder lo que has hallado. A los sabios nos enseñan que incluso después de haber hallado a Jesús, seguimos necesitando dirección. No basta con encontrarlo, hay que saber por dónde caminar después, y muchas veces esa dirección no vendrá de forma lógica, sino espiritual. Por eso Dios les habló en sueño, porque el sueño es una vía directa entre lo invisible y lo eterno. Es un canal en el que Dios puede decirte: no vayas por ese camino. Da la vuelta y toma una ruta diferente. ¿Cuántas veces has soñado con caminos, con direcciones, con vueltas inesperadas? Y si esos sueños no son casualidad, why sí, Dios está tratando de advertirte de peligros espirituales o emocionales. Y si ese cambio de ruta en tu sueño es una forma de decirte: no sigas en esa relación, no tomes ese trabajo, no regreses a ese lugar. Fíjate también en algo clave. A los sabios obedecieron, no cuestionaron el sueño, no dijeron fue solo una impresión. Actuaron con fe, cambiaron su ruta, rompieron el protocolo, desobedecieron al rey humano para obedecer al rey eterno. Y esa decisión no solo salvó al niño Jesús de un ataque prematuro, también salvó sus propias vidas. Dios sigue hablando en sueños, especialmente a quienes le buscan con sinceridad. Y así como los sabios vinieron de lejos, siguiendo una luz, muchos de ustedes están viendo este video porque están siguiendo una luz interna, una sed, un hambre, una necesidad de respuestas. Y esa búsqueda no va a ser en vano, porque Dios ve tu camino, y si en algún momento te desvías, Él puede intervenir. Aun si estás dormido, antes de dormir, Tayo Lausener, si estoy por volver a algo que me hará daño, muéstramelo. Si hay un camino que no debo retomar, avísame en sueños. Quiero obedecer. Aún dormido, a veces, una simple obediencia a un sueño puede cambiar tu destino, puede evitarte una tragedia, puede desviarte del lazo del enemigo y puede guardarte para un propósito mayor. Los sabios regresaron por otro camino. No fue más rápido, no fue más cómodo, pero fue el camino que Dios les indicó. Tal vez tú también debes regresar por otro camino, no el camino de la costumbre, del temor, de las voces del mundo, sino el camino que el Espíritu te está revelando. Incluso mientras descansas, porque no se trata de velocidad, se trata de dirección. Y si estás escuchando este mensaje ahora,
es porque Dios está preparando tu espíritu para reconocer su voz, incluso mientras duermes. Él te ama tanto que no permitirá que tomes decisiones equivocadas sin antes advertirte. Abre tu corazón, porque si estás dispuesto a cambiar de ruta, Dios se encargará de mostrarte el camino. El sueño de la esposa de Pilato, el juicio de Jesús, fue una escena cargada de tensión, injusticia y presión política. Poncio Pilato, el gobernador romano, se encontraba en una posición incómoda. Sabía que Jesús no era culpable. Lo percibía, lo veía en sus ojos. Escuchaba el clamor de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, y entendía que aquel hombre no merecía la cruz. Pero no era solo su juicio el que estaba en juego, también lo era su carrera. Su estabilidad, su reputation, estaba atrapado entre la verdad y el miedo. Y en ese momento crítico, cuando la historia de la humanidad estaba por tomar su giro más dramático, un mensaje urgente vino del lugar menos esperado. La esposa de Pilato tuvo un sueño. A Mateo 2, las 7 y 19, lo relata así. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Puedes imaginar esa escena? En medio del bullicio, del juicio, de la presión del pueblo, llega un mensaje susurrado urgente, enviado por una mujer, aterrada por lo que había soñado. Ella no entendía todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que había algo sagrado, algo temible, algo divino en ese hombre llamado Jesús. Y Dios, en su infinita misericordia, no permitió que ese día pasara sin antes advertir a quienes tenían el poder de decisión. Este relato nos recuerda una verdad profunda. Dios sigue hablando incluso cuando parece que todo está decidido, incluso cuando los hombres han trazado planes, cuando las multitudes ya han tomado partido, cuando el veredicto parece inevitable. El cielo todavía puede intervenir, y muchas veces lo hace en sueños. La esposa de Pilato no era judía, no era discípula de Jesús, no era parte de la historia profética, pero tuvo un sueño. Dios usó su noche para emitir una advertencia, y aunque ese sueño no detuvo la crucifixión, porque los planes eternos de redención ya estaban en marcha, sí reveló el conflicto espiritual que estaba ocurriendo tras bastidores en... Aquí hay algo que tú necesitas entender profundamente. Dios puede darte sueños para advertirte del daño que puede venir. Si tomas decisiones apresuradas, si cedes a las presiones del entorno, si ignoras lo que el Espíritu te está mostrando. Pilato tuvo una oportunidad. Pudo haber escuchado a su esposa, pudo haber temido a Dios más que a los hombres, pero prefirió proteger su posición antes que su conciencia. ¿Cuántas veces tú también has sentido ese conflicto? Sabes lo que es correcto, has tenido sueños, has sentido inquietudes, has recibido advertencias internas por el miedo, la opinión de otros, el temor al que dirán te ha paralizado. Tal vez incluso has soñado cosas claras, pero las has ignorado por no querer confrontar lo que implican. Este pasaje bíblico no solo nos habla de un sueño, nos habla de la oportunidad de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Como Dios, en su misericordia, usa incluso a personas que no son protagonistas de la historia para enviar señales. La esposa de Pilato fue una voz de alerta, una voz que representaba la conciencia, el temor reverente, la conexión con lo invisible. ¿Y tú estás escuchando las voces que Dios está usando a tu alrededor? ¿Estás prestando atención a los sueños que no puedes olvidar? A esas noches en que te despiertas con el corazón acelerado, sabiendo que has soñado con algo o alguien que tiene un peso espiritual. Dios todavía habla así, porque Él no
quiere que tomes decisiones que lastimen tu alma. Él no quiere que formes parte de injusticias espirituales. Él quiere advertirte antes, para que no tengas que vivir después con culpa, con remordimiento, con cicatrices innecesarias. El sueño de la esposa de Pilato no fue simbólico. Fue directo. Padecido mucho por causa de este justo. Eso también puede pasarte. Cuando estás espiritualmente sensible, puedes llegar a sufrir en sueños por lo que Dios te está mostrando. Puedes soñar con personas, con situaciones, con decisiones, y sentir en tu espíritu el peso de lo que representan. Por eso, si estás teniendo sueños incómodos, sueños que te agitan, que te sacuden, no los ignores, no los deseches. Escríbelos en Pregunta Nora, porque puede que el cielo esté tratando de evitar que cometas un error que cambiaría tu historia. Pilato tuvo una advertencia, pero no la escuchó. Tú todavía puedes escuchar la tuya. Todavía puedes frenar. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes obedecer antes de dormir esta noche. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay decisiones que estás por tomar y que no están alineadas con la voluntad de Dios. Andáila, Señor. Si estoy caminando hacia algo que va a herirme o alejarme de ti, adviérteme, aunque sea en sueños. Háblame, porque el Dios que habló a través de la esposa de Pilato puede hablarte esta misma noche. El sueño de Jacob en la escalera al cielo. Jacob no estaba buscando un encuentro con Dios, de hecho, estaba huyendo. Acababa de engañar a su padre y a su hermano, y ahora se encontraba solo, con el corazón turbado, caminando hacia un futuro incierto. Fue en ese estado de vulnerabilidad, culpa y cansancio que se acostó a dormir en medio del desierto, usando una piedra como almohada. Y ahí, en ese lugar solitario y sin nombre, el cielo se abrió en sueños. En Génesis 2, las 8:12, lo relata con una belleza espiritual incomparable, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y en la cima de esa escalera, el Señor mismo estaba de pie, y le habló. Le dio promesas. Le aseguró que no lo dejaría hasta cumplir todo lo que había determinado en su vida. En este sueño es uno de los más importantes de toda la Biblia, porque no solo muestra que Dios habla en sueños, muestra que Dios persigue con amor a quienes están perdidos, quebrantados, incluso fugitivos. Jacob no era un hombre limpio en ese momento, pero aún así, el cielo descendió a él. Cuando Dios tiene un propósito contigo, no te dejará solo, ni siquiera cuando tú te estés alejando. Y esto tiene implicaciones profundas para ti, que estás viendo este estudio buscando una señal, una palabra, una confirmación. Tal vez también estás caminando herido. Tal vez también has hecho cosas de las que te arrepientes. Tal vez estás huyendo de algo o de alguien. Pero el mensaje es claro: Dios te quiere encontrar en el camino. Y si tiene que hablarte en un sueño para detenerte, lo harán. La imagen de la escalera es conmovedora. No era solo una visión celestial, era un símbolo profético. La escalera representaba un puente entre el cielo y la tierra. Representaba a Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Representaba que no hay abismo que Dios no pueda cruzar para encontrarse contigo. No hay distancia que no se pueda cortar cuando su amor decide alcanzarte. Y algo más, los ángeles no solo descendían, también subían, lo que significa que hay un flujo constante entre el cielo y tu vida. Mientras duermes, mientras oras, mientras dudas, mientras luchas, el cielo no se detiene. Dios está trabajando, aunque tú no lo veas. Hay movimientos en el mundo espiritual que están respondiendo a tu oración, a tu quebranto, a tu búsqueda. Cuando Jacob despertó,
Dijo Han: ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Cuántas veces has estado en momentos difíciles, sintiéndote solo, sin saber que Dios estaba ahí, obrando en lo invisible, preparando una revelación, un sueño, una transformación? Este pasaje también nos enseña que el lugar de tu mayo ere desierto puede convertirse en el lugar de tu mayo encuentro. Jacob llamó a ese sitio Betel, en casa de Dios. Un lugar que no tenía nombre, un lugar de huida, se convirtió en tierra santa, porque Dios se manifestó. En sueños no subestimes tus noches oscuras, no menosprecies tus momentos de descanso, aunque sean sobre piedra, porque a veces Dios espera que llegues al final de ti mismo para entonces hablar con claridad, y cuando tú callas, Él sueña contigo. Tal vez ya has tenido sueños con escaleras, con alturas, con luz que desciende. Tal vez has soñado con figuras que no entiendes, pero que te dejan paz o temor santo. No ignores eso. Han está siendo visitado. Dios está dejando huellas de su presencia en tu subconsciente, porque no se ha rendido contigo. Porque aun cuando tú huyes, Él te sigue con promesas. Jacob despertó cambiado. Ya no era solo el engañador. Ahora era el portador de un pacto, el recipiente de un linaje, el receptor de una herencia espiritual que lo acompañaría por generaciones. Y tú sabes qué estás llevando. ¿Sabes lo que Dios ya ha decretado sobre tu vida? Tal vez estás dormido espiritualmente, sin darte cuenta de lo que cargas, pero Dios quiere despertarte, revelarte, bendecirte. Incluso si para eso tiene que hablarte mientras duermes, lo hará antes de dormir esta noche. Haz esta oración. Señor, aunque haya huido, tú aún me buscas. Si me quieres hablar en sueños, aquí estoy. Aunque duerma sobre piedras, sé que tu presencia me puede encontrar. Dame un Betel esta noche, y cuando despiertes, como Jacob, tal vez dirás: Dios estuvo aquí, y yo no lo sabía. *L. Sueño del faraón con vacas gordas y vacas flacas. La historia se desarrolla en el corazón del Egipto antiguo, el centro de la riqueza, el poder y la sabiduría humana de su tiempo. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, duerme una noche y tiene un sueño que lo deja turbado. No era un sueño cualquiera, era una visión tan vívida, tan inquietante, que lo sacude hasta lo más profundo de su ser. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas hermosas que pastaban en un prado. Poro de pronto, aparecieron otras 7 vacas, feas, flacas, y devoraron a las primeras. Luego soñó de nuevo. 7 espigas llenas y hermosas eran devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento. Faraón despertó con el alma perturbada. Sabía que aquel sueño no venía de su mente, sino de algo más alto. Llamó a todos los sabios magos, intérpretes y egipto, pero nadie pudo descifrarlo, hasta que uno de sus siervos recordó a un hombre olvidado en una prisión, a José, el hebreo, aquel joven que también había soñado, que había sufrido por causa de sus sueños y que ahora se encontraba encerrado por una injusticia. Y cuando José fue llevado ante el faraón, dejó claro algo que tú y yo debemos recordar siempre: no está en mí. Dios será el que dé respuesta, porque cuando Dios quiere hablar a un corazón, no importa cuán alto o bajo sea tu estatus, Él buscará un canal limpio, una boca dispuesta, un corazón fiel para revelar su voluntad. José interpretó el sueño. Con claridad celestial vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez tan profunda que harían olvidar toda la prosperidad anterior. Fue un mensaje de advertencia, pero también de oportunidad. Dios le estaba dando al faraón
la posibilidad de prepararse, porque cuando Él revela el futuro no es para asustarte, es para equiparte. Este episodio nos enseña que Dios puede hablar incluso a los inconversos, a los que están en autoridad, a los que gobiernan sobre estructuras humanas, cuando el destino de muchos depende de sus decisiones. Faraón no tenía comunión con Dios, pero recibió un sueño con un mensaje vital, porque su corazón estaba en el centro del plan de preservación para el pueblo de Israel. Y más aún, Dios no solo usó el sueño para advertir, lo usó para posicionar a José. Un sueño que el faraón no entendía. Fue la llave que abrió la puerta de la cárcel para un hombre que había sido olvidado durante años. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernador. Todo por causa de un sueño. Y por estar conectado con el Dios que interpreta los sueños y que tiene esto que ver contigo. Mucho porque tal vez tú también estás teniendo sueños que no comprendes. Imágenes extrañas, números en años, en aves, en animales, espigas en cuerpos de agua, en cosechas. Tal vez estás soñando con algo que no tiene sentido a simple vista, pero que esconde una advertencia, un plan, una señal. O tal vez conoces a alguien que ha tenido sueños repetitivos y no les ha prestado atención, pero cuando Dios habla 1, 2, 3 veces, es porque quiere que respondas antes de que llegue el tiempo difícil. A los años de vacas flacas vendrían eran evitables, pero con preparación no serían destructivos. Este principio es poderoso. Los sueños de Dios no siempre eliminan el sufrimiento, pero te preparan para enfrentarlo. Y si tú estás atento a los mensajes del cielo, incluso en tu descanso, Él puede equiparte para salvar no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Aun José no solo interpretó, también propuso, sugirió administración, sabiduría, almacenaje, porque cuando Dios te da visión espiritual, también te da estrategia práctica. No basta con ver el futuro, que saber cómo vivirlo. Y tal vez, sin que lo sepas, Dios quiere usarte, como a José, para interpretar lo que otros no entienden, para llevar luz a sueños que parecen oscuros, para pararte delante de personas influyentes y entregarles mensajes que pueden salvar naciones. Para eso, tienes que ser fiel, aún en el silencio. Como José lo fue en la cárcel, no subestimes tus noches, no ignores tus sueños. Pídele a Dios discernimiento. Escríbelos, analízalos, Anorán, porque si Él habló a un faraón y levantó a un José, también puede hablarte a ti, o a usarte a ti. Y si ahora estás atravesando tus años de cárcel, de injusticia, de espera, tal vez el sueño que te sacará de ahí ya está siendo revelado a alguien más. Prepárate, porque el que permanece fiel en lo oculto será promovido en público. El sueño del rey Nabucodonosor, en la estatua de los imperios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se acostó a dormir como cualquier otra noche, pero esa noche el cielo decidió hablarle. Tuvo un sueño que lo estremeció. Se despertó angustiado, confundido y temeroso. El sueño era tan impactante que se negaba a olvidarlo, pero también se le escapaban los detalles. Y en su frustración, hizo algo radical. Exigió que sus sabios no solo interpretaran su sueño, sino que lo adivinaran sin que él se los dijera. A nadie pudo, nadie, excepto un joven hebreo, cautivo, fiel, llamado Daniel. La historia está en Daniel, capítulo 2, y es una de las más poderosas demostraciones de cómo Dios puede usar los sueños, no solo para hablar a personas, sino para revelar los tiempos y temporadas de la historia humana. El rey había soñado con una gran estatua, cabeza, duorao, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro
y pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido. Luego, una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó la estatua en los pies, destruyéndola completamente. Esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra, en un sueño colosal, y una señal del cielo en Daniel fue llevado ante el rey, y antes de decir una sola palabra, declaró algo que debe quedar grabado en tu corazón. Hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Ese Dios, dijo Daniel, había querido mostrarle al rey lo que sucedería en el futuro, y a través de ese sueño, Nabucodonosor vio los grandes imperios que vendrían tras él en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y un reino eterno, simbolizado por la piedra, que destruiría a todos los anteriores. Ese reino es el reino de Dios. ¿Qué tan increíble es esto? Un sueño, dado a un rey pagano, se convirtió en una de las profecías más detalladas de la historia bíblica, porque cuando Dios quiere hablar, no hay trono, corona, orgullo ni oscuridad que impida su voz. Y ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has soñado cosas que parecen monumentales, símbolos gigantescos, metales, estatuas, estructuras que se caen? ¿Y si esos sueños tienen significados eternos? ¿Y si Dios está usando tus noches para hablarte de tiempos proféticos, de cambios de era, de lo que viene para ti o para el mundo? Dios sigue hablando en sueños con imágenes impactantes, como lo hizo con Nabucodonosor. Y muchas veces no entendemos lo que vemos. Por eso es tan importante orar como Daniel al Dios de los cielos. Revela lo oculto. Dame entendimiento. El sueño de Nabucodonosor nos recuerda que hay fuerzas invisibles moviendo los hilos de la historia, pero también que el reino de Dios prevalecerá sobre todos ellos. La piedra que destruyó la estatua representa a Cristo, sin intervención humana, sin ejército ni poder político. Ese reino eterno vendrá a romper todo lo falso, todo lo efímero, todo lo que parece estable, y establecerá su justicia. ¿Y tú estás viendo este mensaje por casualidad? ¿O es Dios mostrándote que también tienes un papel en ese reino que viene? Tal vez tus sueños te están hablando de estructuras que deben caer. These systems que aparentan poder, pero que tienen pies de barro. Tal vez Dios está mostrándote que es hora de dejar de edificar sobre oro, plata o bronce y comenzar a edificar sobre la roca que no se mueve. Daniel fue usado como instrumento de interpretación, pero antes de eso, oró en ayuno, se humilló y Dios le dio revelación. Así que, si estás recibiendo sueños misteriosos, no te desesperes. Adóralo, búscalo, humíllate, porque el mismo Dios que reveló a Daniel el sueño de un rey, te puede revelar a ti lo que no entiendes. Y hay algo más que debes saber. Ese sueño cambió la vida de Daniel. Fue promovido, fue honrado, fue reconocido, porque cuando eres fiel con lo espiritual, Dios te pone sobre lo natural. Cuando manejas con honra lo celestial, Dios te levanta en la tierra. No ignores tus sueños grandes. No tengas miedo a lo que no entiendes, porque muchas veces los sueños más confusos contienen las revelaciones más transformadoras. Antes de dormir esta noche, haz esta oración al Dios de los cielos. Tú que revelas los misterios, muéstrame lo que viene. Para entender mis sueños. Y si me hablas como hablaste al rey, también dame un espíritu como el de Daniel para entender y obedecer. Porque si el reino viene, y viene pronto, más vale estar despierto. Incluso mientras dormimos, el sueño del pan de cebada en el campamento de Madián. A veces, Dios no solo le habla a los creyentes. A veces, Dios pone sueños en los enemigos, en los incrédulos, en los que no tienen idea de lo que Él está a punto de hacer.
Y lo hace con un propósito en preparar el camino, confirmar su palabra y fortalecer la fe de los que están a punto de entrar en batalla. Esta es una de las historias menos conocidas, pero profundamente impactante, del libro de los Jueces, capítulo 7. Gedeón había sido escogido por Dios para liberar a Israel del dominio de los madianitas, pero tenía miedo, se sentía débil, insuficiente, inseguro. A pesar de haber recibido varias señales de parte de Dios, su corazón todavía dudaba. Era un líder con fe frágil, como muchos de nosotros. Sabía que Dios hablaba, pero necesitaba oírlo una vez más. Y fue ahí cuando Dios hizo algo extraordinario. Le dijo a Gedeón que bajara en secreto al campamento enemigo. Why my hunters say. Escondía entre las tiendas de los madianitas. Escuchó a 2 soldados hablar de un sueño. Uno le dijo al otro: Ané, aquí tuve un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó hasta una tienda y la golpeó. Y ésta cayó y se volvió boca arriba, y la tienda cayó. Y su compañero respondió: Ané, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado en su mano a Madián. ¿Puedes imaginar esto? Un simple sueño con un pan de cebada. El pan de los pobres. El pan humilde. Sin gran valor. Rodando y derribando una tienda. Y en ese pan, el enemigo reconocía la espada del libertador. El juicio de Dios. La victoria que ya estaba escrita. Este relato es una joya espiritual. Nos muestra cómo Dios puede usar imágenes sencillas para liberar mensajes profundos y cómo puede hablar incluso desde los labios del enemigo para fortalecer tu fe. Cuando Gedeón escuchó ese sueño y su interpretación, dice la Escritura, que adoró en su temor, se convirtió en valor, su debilidad en certeza, porque entendió que el enemigo ya había sido vencido, aún antes de que comenzara la batalla. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido temor antes de entrar en una situación difícil? ¿Cuántas veces Dios ya te ha hablado, te ha prometido, te ha confirmado, y aún así dudas, aún así tiemblas, aún así sientes que no puedes? Entonces esta historia es para ti, porque el Señor puede hacer que incluso tu enemigo sueñe con tu victoria. Puede hacer que el infierno tiemble por lo que Dios está a punto de hacer contigo. En el pan de cebada representaba a Gedeón débil, humilde, sin honor. Pero cuando Dios decide usar lo débil, lo humilde y lo ignorado, lo convierte en un proyectil. Del cielo en el pan rodó y la tienda cayó. Así será tu vida cuando decidas creer de verdad a lo que hoy parece débil y sin valor en ti. Será lo que Dios usará para derribar estructuras espirituales que se oponen a tu destino. Tal vez tú también has tenido sueños sencillos, con panes, con tiendas, con caminos, con movimientos suaves, y los ignoraste por no ver algo grande. Pero muchas veces, lo pequeño en apariencia contiene una palabra que puede cambiar tu batalla interior, porque Dios no necesita lo grandioso para hablarte, solo necesita que tu corazón esté abierto. Y si en este momento te sientes como Gedeón, escondido, inseguro, preguntándote si de verdad Dios te va a usar, escucha bien. El enemigo ya sabe lo que tú aún estás dudando. Él ya vio lo que Dios va a hacer contigo. Por eso está inquieto. Por eso ha querido sembrarte miedo, porque sabe que si tú crees, caen las tiendas. Dios te está diciendo: he preparado palabras incluso en boca de otros para confirmarlo que ya he puesto en ti. Escucha, cree, avanza. Y tú, como Gedeón, adora antes de la victoria, porque si Dios te está hablando, es porque la batalla ya ha sido decidida en el cielo en esta noche. Antes de dormir, ora con humildad al Señor. Aunque soy solo un pan de cebada, ruede mi vida con poder hacia el cumplimiento de tu voluntad. Háblame en sueños, en palabras, en
susurros como tú quieras, pero fortalece mi fe y prepárate, porque si estás escuchando esta palabra, es porque ya hay una tienda esperando caer por el peso de tu obediencia. El sueño de Salomón en Gabaón, en una invitación divina. Salomón, recién ungido rey de Israel, era joven, inexperto, y tenía la carga inmensa de continuar el legado de su padre. David en el pueblo era numeroso, los desafíos eran grandes, y aunque el trono era suyo, su corazón todavía estaba en proceso. Entonces, en ese momento de transición y vulnerabilidad, que decidió ir a Gabaón a ofrecer sacrificios, hizo lo que sabía hacer. Adoró, y en respuesta a esa búsqueda sincera, Dios le habló en sueños. Un Reyes 3:5 nos dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Guayladillo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué declaración tan impactante. Un Dios que se acerca de noche. Un Dios que no interrumpe en la multitud, sino en el silencio del sueño. Y no con reproches, sino con una pregunta que revela su carácter. ¿Qué quieres que te dé? Salomón podría haber pedido riquezas, fama, poder, larga vida, pero pidió algo que sorprendió al cielo en sabiduría. Dijo: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y esa petición no solo agradó a Dios, sino que determinó el destino de su reinado. Este sueño no fue una simple conversación onírica, fue un encuentro espiritual real, profundo y profético, y nos enseña una verdad transformadora. En Dios puede visitarte en sueños, no solo para advertirte, sino para entregarte llaves, para hacerte preguntas que revelen tu verdadera identidad, para probar tu corazón y otorgarte lo que marcará tu camino. Imagina por un momento que el Señor se te aparece esta noche y te pregunta: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué responderías? ¿Estás preparado para ese encuentro? ¿Está lo suficientemente afinado como para pedir lo que tiene peso eterno? Muchos sueñan con riquezas, con fama, con escapar del dolor. Pero los que están verdaderamente cerca del corazón de Dios, sueñan con discernimiento, con claridad, con sabiduría espiritual, porque saben que si tienen eso, lo demás vendrá por añadidura. Y ese fue el caso de Salomón. Porque agradó al Señor con su respuesta, Dios no solo le dio sabiduría, también le dio lo que no pidió en riqueza, honra y paz. Este es el principio espiritual que debes abrazar, aun cuando tus sueños están alineados con el corazón de Dios. Él se encarga de todo lo demás. El sueño de Salomón también nos muestra que los momentos más sagrados pueden ocurrir mientras dormimos, porque en el sueño no hay máscaras, no hay discursos preparados, solo el alma y Dios. Y si Él elige ese momento para hablarte, es porque quiere tocar algo profundo que ni tú mismo puedes controlar. Por eso, esta noche, antes de cerrar tus ojos, dile al Señor: si me visitas en sueños, que mi corazón te responda con sabiduría. Dame un espíritu que sepa pedir lo correcto. Enséñame a desear lo que tú deseas para mí. Y prepárate, porque Dios honra a los que lo buscan. En Gabaón, a los que, aunque jóvenes, aunque sin experiencia, se acercan con reverencia y humildad. A los que no piden para sí, sino para servir mejor. ¿Y tú, qué estás pidiendo en tus noches? ¿Qué desea tu corazón en lo secreto? Dios puede hablarte en sueños como lo hizo con Salomón, pero tu respuesta determinará el camino que Él trazará para ti. Recuerda, Salomón no se volvió sabio por estudiar, ni por heredar, se volvió sabio por lo que pidió en un sueño. Así que no subestimes lo que puede pasar esta noche, porque si tu alma está dispuesta, el cielo podría estar esperando el momento en que cierres tus ojos, para abrirte una puerta que cambiará tu vida. El sueño del copero del faraón
En una promesa, en pausa José, el soñador, había sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero aún dentro de la prisión, no dejó de ser lo que siempre fue, en un instrumento de Dios, para interpretar lo que otros no entendían. Fue allí, en ese lugar oscuro, donde Dios usó el sueño de otro para comenzar a abrir la puerta del destino que Él había preparado en una noche. Dos hombres que habían servido al faraón, el copero y el panadero, fueron encerrados con José, y ambos tuvieron un sueño, sueños diferentes, pero igual de inquietantes. Y José, lleno del Espíritu, ofreció interpretarles, pero antes de hacerlo, pronunció una frase que debes guardar en tu alma. ¿No son de Dios las interpretaciones? Lo que estaba a punto de hacer no era magia, ni talento, era dependencia total del cielo. El sueño del copero fue claro, una vid con 3 ramas que brotaban, florecían y daban uvas. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba. Y José, con discernimiento celestial, le explicó que, en 3 días, sería restaurado a su puesto. Le pidió con esperanza que cuando eso ocurriera, se acordara de él y hablara a su favor ante el faraón. Y así fue. Todo sucedió tal como José dijo. El copero fue restaurado, pero se olvidó de José. Aquí hay una enseñanza profunda que toca a muchos corazones. Dios puede darte una palabra verdadera, una interpretación precisa, un sueño claro, y aún así, hacerte esperar. José no mintió. No falló. Pero su liberación no llegó en 3 días. Llegaría a 2 años después, porque los sueños de Dios se cumplen, pero no siempre en el tiempo que tú esperas. Quizás tú también has interpretado sueños, has bendecido a otros, has ayudado, has sido canal de Dios para traer luz en medio de la oscuridad, y sin embargo, sigues esperando tu propia salida, tu propia liberación, en tu propio ascenso, y el enemigo te susurra. ¿De qué sirvió todo eso? Te usaron y te olvidaron. Pero escucha esto. A los hombres olvidan, pero Dios jamás. Ese sueño que interpretaste, esa palabra que sembraste, no cayó al suelo. Fue sembrada en el tiempo de Dios, y su cosecha llegará justo cuando el cielo lo determine. El copero no era la puerta. El copero era solo un instrumento para que cuando el faraón soñara, supiera a quién acudir. Qué misteriosa es la manera de Dios. Usó un sueño de un copero para probar la fidelidad de José en el anonimato, para ver si seguiría confiando cuando no había respuesta inmediata, para trabajar su carácter, su paciencia, su madurez. Porque el José que saldría del calabozo no sería el mismo joven arrogante que había contado sueños a sus hermanos. Sería un hombre quebrantado, humilde y listo para gobernar. Tal vez tú estás en esa pausa. Has hecho todo bien. Has interpretado. Has hablado con fe. Has sembrado obediencia. Pero aún estás esperando tu día. Aún estás en ese momento entre el sueño del otro y el cumplimiento del tuyo. No te desanimes, porque si tú eres fiel en la cárcel, Dios te posicionará en el palacio. Si tú sigues creyendo aunque te hayan olvidado, el día en que los reyes necesiten respuestas, recordarán tu nombre. Y ese día no vendrá tarde, vendrá en el momento exacto en que tu voz tenga el poder de transformar no solo tu vida, sino una nación entera. Antes de dormir hoy, haz esta oración. Señor, aunque otros me olviden, yo sé que tú me ves. Aunque mis sueños parezcan en pausa, confío en que tu tiempo es perfecto. Que mi fidelidad en lo oculto sea mi ofrenda a ti, hasta que llegue mi hora de ser llamado y duerme en paz. Porque incluso en la prisión, Dios sigue usando tus noches para escribir su historia. El sueño de los magos de Oriente, una advertencia celestial. Historia del nacimiento de Jesús está llena de milagros, señales y mensajes divinos.
Pero, entre esos relatos tan conocidos, hay uno que muchas veces pasa desapercibido en el sueño que Dios les dio a los sabios de Oriente, advirtiéndoles que no volvieran a Herodes. Y aunque parece un detalle menor, ese sueño fue una pieza clave para preservar la vida del Salvador del mundo. En Mateo las 2:12 leemos pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres sabios habían seguido una estrella, habían viajado desde lejos, buscando al rey recién nacido. Lo encontraron, lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero, justo cuando iban a regresar, Dios intervino en su descanso nocturno. No les habló mientras oraban, ni mientras daban sus ofrendas. Les habló mientras dormían. Esto nos enseña una verdad crucial. Dios también habla para proteger. Los sueños no son solo canales de revelación espiritual o profética. También son rutas de escape, escudos de advertencia, formas de evitar peligros invisibles. En Herodes había fingido interés. Les pidió que, cuando encontraran al niño, le avisaran para que él también fuera a adorarlo. Pero en su corazón había engaño, maldad y un deseo oscuro de eliminar cualquier amenaza a su trono. Si los magos hubieran regresado a él, sin duda habría descubierto el lugar exacto donde estaba Jesús, y su historia habría sido interrumpida. Pero Dios nunca se duerme, y si tú estás conectado con Él, aunque tú descanses, tu espíritu sigue siendo sensible a su voz. En un simple sueño, cambió la ruta, redireccionó el camino y evitó una tragedia. Tal vez tú también has sentido en tu interior tras en sueño que no debes volver por el mismo camino. Tal vez has tenido visiones nocturnas que te han inquietado, y aunque no tenías toda la explicación, sabías que era una advertencia del cielo. Escuchan, no minimices esos sueños. Dios los usa para salvarte de decisiones erradas, de trampas ocultas, de alianzas peligrosas y algo más. Los magos eran sabios, sí, eran estudiosos, observadores del cielo, pero su sabiduría no fue suficiente. Necesitaron una revelación de lo alto para elegir bien, porque incluso la mente más preparada puede ser engañada por palabras suaves o rostros amistosos. Por eso, la dependencia del espíritu es más importante que la lógica humana. Dios usó ese sueño para cambiar la ruta de regreso. Why? S.O.T. Un mensaje simbólico poderoso. Cuando tú te encuentras con Jesús, no puedes volver por el mismo camino. Algo en ti cambia. Tus decisiones, tu ruta, tu mentalidad, tus asociaciones. Todo se transforma. La adoración verdadera te hace volver a ti. Y si estás dispuesto a oír aún en sueño, Dios te dirá por dónde caminar. Tal vez tú estás justo en ese punto entre un encuentro con Jesús y una decisión sobre cómo seguir tu viaje. Y el cielo te está susurrando: no vuelvas a Herodes, no regreses al camino de antes, no confíes en lo que parece seguro. Yo te trazaré una nueva ruta. Antes de dormir hoy, ora así: Señor, si hay algo que debo evitar, revélamelo. Si debo cambiar mi ruta, házmelo saber. Quiero ser sensible a tu voz, incluso mientras descanso. Guíame por sendas de justicia, aunque no siempre las entienda. Porque si Él le habló a sabios extranjeros, también puede hablarte a ti. Y a veces, un simple sueño puede ser la diferencia entre el peligro y la protección divina. El sueño de José, esposo de María, en obedecer. Aunque no entiendas, José no era un profeta, no era un rey, no era un hombre de púlpito ni un guerrero como Gedeón. Era un carpintero, un hombre sencillo, honesto, justo, prometido con una mujer llamada María. Y cuando ella quedó embarazada antes de vivir juntos, su mundo se derrumbó. Tenía el corazón roto, estaba confundido, herido, pero decidió no exponerla públicamente.
pensó en dejarla en secreto, con discreción, para no hacerle daño. Fue entonces, en medio de esa angustia silenciosa, que Dios le habló en sueños. San Mateo 1:20 lo dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este momento lo cambia todo, porque mientras José trataba de entender la situación con lógica humana, el cielo se le manifestó mientras dormía. No fue una conversación mientras oraba, no fue una visión abierta, un sueño, y bastó para calmar su corazón, para revelarle la verdad y para alinearlo con el propósito eterno. Y aquí hay una enseñanza sagrada. Aun cuando tu mente no puede más, cuando la lógica te traiciona, cuando el dolor es demasiado para tomar decisiones correctas, Dios puede hablarte en sueños, y cuando Él habla, trae paz. No solo información, sino dirección. A José no solo escuchó el mensaje, obedeció, y esa obediencia fue la que protegió el plan del Salvador. Su decisión de creer un sueño, de tomar a María, de criar al Hijo de Dios como si fuera suyo, es una de las mayores muestras de fe silenciosa en toda la Biblia. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque no entiendas todo? ¿Estás dispuesto a confiar en lo que Dios te muestra mientras duermes, aunque no encaje con la lógica? Porque muchas veces el Señor no te dará todos los detalles, pero te pedirá que te levantes y camines por fe. Después de ese primer sueño, José tuvo otros. Dios le avisó en sueños que huyera a Egipto cuando Herodes buscaba matar al niño. Le avisó cuándo volver, por dónde regresar. Cada paso importante de su vida familiar fue guiado en sueños. Esto nos muestra que Dios no solo habla una vez. Si estás atento, puede usar tus noches como un canal constante de dirección, pero solo si estás dispuesto a obedecer, aunque no comprendas todo. Y tal vez, como José, tú estás enfrentando algo que te duele, una decisión difícil, un paso que no sabes si dar. Estás pensando, evaluando, luchando por dentro. Why Dios te dais cuando ya no puedas entender con tu mente. Escucha con el corazón, porque en tu sueño más humilde puede estar escondida una palabra que cambiará tu destino y el de muchos. ¿Y qué pasa cuando obedeces sin entender? Lo mismo que le pasó a José, te conviertes en parte de algo mucho más grande que tú. Tu pequeña obediencia se convierte en parte del plan eterno de Dios. Antusi silencioso en la noche se transforma en un acto que impactará generaciones. Esta noche, antes de dormir, ora con esta fe, Señor. Si quieres hablarme, aquí estoy, aunque sea en sueños. Y si me dices qué hacer, lo haré, aunque no entienda. Como José, quiero ser obediente, aún en la confusión. Dame un corazón humilde para creer y actuar según tu voluntad. Y duerme en paz, porque tal vez, mientras tus ojos se cierran, el cielo prepara un mensaje que te despertará con propósito, cierre y llamado a la acción. El Dios que aún habla en sueños. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue casualidad. Muy pocos se quedan hasta el final de un mensaje como este. Solo los que tienen hambre de algo más profundo. Solo los que han comprendido que hay una voz en el cielo que no ha dejado de hablar y que tal vez ya lo ha estado haciendo contigo. Mientras duermes, hoy hemos caminado por las páginas sagradas de la Escritura, viendo cómo Dios habló a faraones, reyes, profetas, sabios, hombres comunes, en la quietud de la noche, a veces para advertir, otras para instruir, muchas veces para consolar, y siempre, siempre, con un propósito eterno. ¿Y por qué te digo esto ahora? Porque tú también has tenido sueños que te marcaron. Algunos te asustaron,
Otros te conmovieron. Algunos fueron tan vívidos que despertaste llorando, sudando, confundido o con una paz que no sabes explicar. Y tal vez los ignoraste. At all. Pensaste que eran solo producto de tu mente, del estrés, del cansancio. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si Dios ha estado intentando decirte algo una y otra vez, esperando que por fin te detengas a escuchar? Hoy quiero invitarte a detener la prisa, honrar el misterio, a volver a escribir esos sueños que parecían no tener sentido, a orar sobre ellos, a preguntar al Espíritu Santo: ¿qué quieres que vea aquí? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Porque si Dios aún le habla a los hombres en sueños y tú estás aquí, escuchando esta palabra, es porque también quiere hablarte a ti. Y te hago una promesa: si te quedas con Él hasta el final de este proceso, algo sobrenatural comenzará a suceder en tu descanso. Tus noches ya no serán momentos vacíos, se convertirán en altares, en campos de entrenamiento espiritual, en lugares donde el cielo susurra los planes que el día no puede contener. Para eso necesitas rendirte, entregarle tu corazón, consagrar incluso tu sueño. Antes de cerrar los ojos cada noche, dile: Señor, si quieres hablarme, estoy dispuesto a escuchar. Hazlo con fe y ve lo que Él hará ahora. Si esta palabra te tocó, te conmovió, te hizo mirar hacia adentro, quiero invitarte a comentar abajo esta frase como señal de tu compromiso con Dios: mis noches ya no serán silenciosas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escríbela, no por mí, sino por ti, para marcar este momento como un antes y un después, para dejar constancia de que Dios te encontró aquí. Y si tú lo declaras con fe, el cielo se moverá. También quiero pedirte algo más: no te guardes este mensaje. Hay muchas personas que están teniendo sueños y no saben qué hacer con ellos. Están asustadas, confundidas, tal vez sintiendo que están enloqueciendo. Este video puede ser una llave, una guía, un abrazo del cielo para ellos. ¿Estás ayudando a otros a oír la voz de Dios? Y si aún no estás suscrito a este canal, piensa en esto: ¿qué pasaría si José no hubiera estado en la cárcel para interpretar el sueño del copero? Que si Daniel no hubiera estado atento al sueño del rey. Dios siempre posiciona a los suyos en el lugar correcto, en el momento correcto. Y si estás aquí, es porque Él te ha traído. Suscribirte no es solo un botón, es una declaración. Yo quiero seguir escuchando lo que el cielo me quiere decir. No apagues esa llama, sigue alimentándola con cada video, cada enseñanza, cada palabra. Y ahora, te animo a quedarte unos minutos más en este video. Deja que la música te envuelva. No corras, no abras otra pestaña, no interrumpas lo que el Espíritu está haciendo. Cierra tus ojos, respira y dile en silencio: gracias, Señor, por hablarme. Gracias por cuidar incluso de mis noches. Te doy mi descanso, mis pensamientos, mi sueño, todo lo que soy, incluso cuando duermo, es tuyo. Deja que ese susurro se eleve como incienso. No detengas el video hasta que termine. No interrumpas esta conexión, porque si llegaste hasta el final, es porque Dios está preparando algo en tus noches que cambiará para siempre tus días.